Soy Helen Ruiz, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sede Pitalito, curso Procesos Básicos Cognitivos, Grupo 474. En esta presentación vamos a hablar sobre la memoria versus percepción. En cuanto a los conceptos de percepción, es el proceso mediante el cual las personas toman contacto del medio que los rodea, permitiendo una conexión con la realidad. Este proceso básico desempeña un papel importantísimo en el desarrollo de los demás procesos cognitivos. La percepción implica, según Marina, coger información y darle un sentido. Acá en esta imagen tenemos una mujer, un anciano, un perro. Al fondo de la imagen tenemos un anciano. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes por separado, ¿cierto? Aquí perfectamente vemos la mujer, el anciano y el perro. Pero cuando la vemos de fondo o cuando la vemos rellenando todos esos espacios, la convertimos en otra imagen. En mi caso particular, esa es mi percepción de esta imagen. Pero puede ser que otra persona venga y observe esta misma imagen y le dé otra percepción, la vea de otro sentido. En cuanto a la memoria, es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual y conceptual. Esto según Viramonte en el año 2000. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo de la memoria, que son las siguientes. Hipocálamo es una estructura cerebral implicada en aspectos cognitivos que involucran el reconocimiento de la ubicación especial, para lo cual los sujetos se ayudan de la estimación de la distancia entre un objeto y los estímulos relacionados que lo llevaron a encontrarlo. El cerebelo está situado en la base del cráneo, de la denominada fosa cerebelosa, el hueso occipital detrás de la protuberancia y el bulbo debajo de la tienda del cerebro o tentorio que lo separa de los hemisferios cerebrales. Consta de una corteza cerebelosa y una parte central de sustancia blanca que contiene los núcleos cerebelosos o profundos. El cerebelo es considerado parte del sistema motor, siendo su función más importante la regulación de la actividad motora. Corteza entorrinal. La corteza entorrinal es un área del cerebro situada en la región ventromedial del lóbulo temporal, aproximadamente en la superficie inferior izquierda y derecha, localizada entre las áreas 28 y 34 de Brodmann. La corteza entorrinal permite la realización, la integración y el buen funcionamiento de numerosas funciones cognitivas. Lóbulos frontales son las estructuras cerebrales de más reciente desarrollo y evolución en el cerebro humano. Su perfeccionamiento en los primates se relaciona con la necesidad de un control y coordinación más compleja de los procesos cognitivos y conductuales que emergieron a través de la filogénesis de estas especies. En cuanto a la tipología de la memoria, encontramos las siguientes, que son: memoria sensorial, es la que recoge la información de un órgano receptor, en el caso
de nosotros, los ojos, la memoria operativa es la que concibe como un almacén de donde se guarda información por un tiempo breve. La memoria a largo plazo, constituida por todos los conocimientos experimentales y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. Pasando a patologías o trastornos de la memoria, que son los siguientes. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. No es una parte normal del envejecimiento del ser humano. El Alzheimer empeora con el tiempo, aunque los síntomas se pueden variar mucho. El primer problema que muchas personas notan es el olvido lo suficientemente grave como para afectar su capacidad profunda en el hogar o en el trabajo. Entonces, esta enfermedad hace que olvide por completo todas las funciones motoras, hace que olvide cómo tiene que comer, eso en la cuestión fisiológica, pero ya en relaciones personales, en la casa, si son padres, si son esposos, si son hijos, olvidan quiénes son sus madres, sus esposos, sus hijos, olvidan su nombre, olvidan quiénes son esas personas que siempre han estado con ellos. Por eso esta enfermedad es tan grave. Por otro lado tenemos la amnesia, que es, bueno, hay varios tipos de amnesias y esta pues es muy amplia. Se puede hablar de las amnesias por su etiología, es decir, su origen. Y estas pueden ser orgánicas y psicógenas. Y dentro de estas mismas, enterógradas y retrógradas, es la primera de ellas, existe un daño orgánico en el cerebro, el cual provoca el olvido de formas muy distintas, dependiendo la zona dañada. Las amnesias psicogénicas tienen un origen, como su nombre lo indica, en una vivencia psicológica impactante, o sea, un trauma que alguna persona haya sufrido de niño, porque los traumas, por lo general, o casi siempre, se generan desde nuestra niñez. La niñez son las raíces, así como un árbol tiene una raíz. La niñez son las raíces, son nuestras bases, y de ahí que la persona crezca con tantos traumas, o que después, cuando ya en la adultez, no los pueda manejar. Por otro lado, tenemos el síndrome de Korsakoff, que es la encefalopatía, una enfermedad provocada por la carencia de tiamina, cuya causa principal es el alcoholismo crónico. A pesar de que pueden producirlo deficiencias vitamínicas secundarias a otras causas, se caracteriza por la traída clínica de oftalmoplegia, confusión y ataxia. Por otro lado, y pasando a las estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo perceptual, cognitivo de la percepción, corrijo ahí.
percepción. Son el lóbulo parietal, que es donde se procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. El lóbulo parietal lo encontramos en esta zona. Acá es donde se perciben o se reciben estos estímulos. Lóbulo frontal. Lóbulo frontal está en esta parte, toda esta parte, y es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad en el movimiento voluntario. El lóbulo occipital lo encontramos en esta partecita, esta que está aquí verde, esta, eso ahí la observamos. Estimula la memoria y el almacenamiento de recuerdos visuales, ya que visualizar imágenes nos hace acceder a recuerdos que tenemos almacenados. Entonces, nosotros vemos una imagen, se nos olvida, pero cuando volvemos a ver la imagen, como que nos regresan esos, como nos regresa esa memoria. ¿Sí? Entonces eso hace que como que se active esta parte y podamos recordar más fácilmente. Lóbulo temporal, que es este verdecito que encontramos en toda esta área. Esta área, acá es donde tenemos el lóbulo temporal, que son las partes del cerebro que se encargan de recibir y regular los estímulos sensitivos, el lenguaje, la memoria y la información del olfato. Clasificación o tipologías de la percepción. Esas son las siguientes. Las siguientes, entonces, que son visual, olfativa, auditiva, táctil, térmica, de dolor, o sea, dolor cuando estamos tristes, deprimidos y esto. Gustativa, del tiempo. Del tiempo, pues es tiempo real. Es decir, a veces nos pasa que perdemos la noción del tiempo, no sabemos a veces como que, bueno, no sabemos, no es que no sepamos, sino que tenemos otra percepción de que era más temprano o era más tarde, pero resulta que no. ¿Sí? O que nos perdemos de días, que a veces creemos que es sábado y que ya, ay, estamos en la casa, de locha, con nuestras mascotas, con nuestros familia, pero no, resulta que apenas es martes. Entonces, es a eso lo que se refiere la percepción del tiempo, que lo vi importante hablarlo porque pues en esta situación a mucho nos pasa, o por lo menos a mí sí. Y pasamos a las patologías o trastornos de la percepción, que son los siguientes. Entonces, la ilusión son errores de reconocimiento de un estímulo real. Es alucinar que vemos cosas que no son reales, ¿sí? Que no existen, solo que nos pareció. Entonces, alucinamos que la vimos, pero en realidad nunca existió o nunca pasó. Pseudoalucinamiento. Esto quiere decir percepción en espacio interno con juicio de realidad positivo. Alucinación, percepción sin estímulo externo, vivencia como la verdadera. Quiere decir, pues que a veces tenemos alucinaciones que las creemos 100% verdaderas, pero que después como que decimos, no, venga, hagamos un pare